Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Federico Anaya. Les voy a platicar un poquito de la relación que existe entre los centros de conciliación y los tribunales federales, hablando específicamente del caso del Estado de México. Y yo quisiera primero platicarles un poquito de esta reforma constitucional que existió desde el 24 de febrero de 1917. En ese momento en que la Constitución cambia para darle paso a las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, y que se introduce en dicha Constitución, el artículo 17, se modifica la fracción 20, dos cosas muy importantes. Primero, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y segundo, la creación de tribunales especializados en materia laboral. Al mismo tiempo, se crean dos nuevas instituciones, que son los tribunales, los centros de conciliación a nivel local y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro laboral, aparte de tener la función, como vamos a ver más adelante, de conciliar, como su nombre lo dice, también tiene la función de tener el monopolio de todos los contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. Les voy a compartir una presentación que preparamos precisamente para este curso y lo pongo al principio. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden mandar al correo electrónico fao@anayavaldepena.com.mx. Vamos a hablar de la Constitución. Esta Constitución modifica el 123, fracción 20, y precisamente habla de estos nuevos centros de conciliación. Centros de conciliación en las entidades federativas y un centro federal de conciliación y registro laboral en nivel federal. Primero de ellos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encarga del monopolio de las relaciones sindicales, es decir, el registro de los contratos colectivos de trabajo a nivel nacional, los reglamentos y los procesos administrativos que ello va a conllevar y que vamos a ver más adelante. Y a su par, en las entidades federativas, los centros de conciliación que van a tener pues la función de gratuitamente impartir esta función conciliatoria, que va a ser una conciliación previa a los juicios laborales. Hoy en día, como están los procesos laborales, todavía existen las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué pasó con las juntas de conciliación y arbitraje? Pues que la propuesta fue muy buena, duraron pues, más o menos 100 años en vigencia, o van a durar todavía un poquito más en lo que desaparecen, pero 100 años tuvimos de juntas de conciliación y arbitraje que tuvieron buenos y malos resultados. Al final de cuentas, decidieron desaparecerlas y cambiar estas juntas de conciliación y arbitraje por tribunales federales que obviamente pertenezcan al Poder Judicial. ¿Cuál es el problema con las juntas de conciliación y arbitraje? Pues que eran tribunales de trabajo que se tardaban más o menos 4 años en decidir si había habido un despido injustificado o no había habido un despido injustificado. Y por lo tanto, pues y eso era el promedio, porque en realidad los procesos eran mucho más grandes, había juicios hasta de 20 años que no terminaban, y la consecuencia de perder un juicio laboral con tantos años de salarios vencidos, pues resultaba en condenas y laudos impresionantes que tenía que pagar el patrón y que desaparecían las fuentes de trabajo. En ese sentido, esta reforma constitucional tiene a bien crear tribunales que solamente se dediquen a la impartición de la justicia. Sin embargo, también crea estos centros de conciliación, el federal y los locales, para darle un énfasis muy fuerte a lo que es la conciliación. Esta apuesta que hace el gobierno, y lo hizo el gobierno Peña Nieto, no nace por sí sola, no viene de una serie de reformas estructurales que tienen su origen en el TPP y en el TEMEC famoso, en donde se pactan
condiciones laborales en un capítulo 23, en un anexo A al Tratado de Libre Comercio, que nos obliga a cambiar radicalmente nuestra forma de ver la justicia laboral. Y la primera de ellas era la creación de juzgados independientes, eficientes, autónomos, que pudieran terminar las resoluciones donde hubiera un conflicto obrero-patronal de una manera rápida y segura. Y todo esto se apuesta para esto. Entonces, nosotros pensamos que esta situación de los centros de conciliación van a darle a la justicia laboral una herramienta para terminar los juicios antes de que empiecen. Es decir, hay un requisito indispensable, que es que para poder presentar una demanda, esta demanda se debe de presentar se tiene que acudir al centro de conciliación, y este centro de conciliación nos va a otorgar una constancia de haber agotado el procedimiento conciliatorio. Sin esta constancia no se puede acudir a la justicia, y esto es súper importante, porque cualquier trabajador, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante, tiene que acudir a los centros de conciliación locales o federales para poder demandar a su patrón. Este organismo del que estamos hablando va a tener un director, hablando del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, va a tener un director general. Este director general se presenta, la propuesta la presenta el presidente de la República ante el Senado, presenta su terna. En caso de que sea rechazada esta terna, se presenta una segunda terna, y si existe rechazo total, entonces el Ejecutivo va a designar a una de esas personas que esté dentro de la terna. Digo, algo como lo que pasó con la titular del organismo de derechos humanos, ¿no? ¿Cuánto dura el director? El director dura 6 años en su cargo. Puede ser reelecto una sola vez, es decir, puede durar hasta 12 años. Si falta, pues si falta absolutamente, ¿no? Es una falta absoluta. Va a ser sustituido solamente por el periodo del primero, y puede ser reelegido una vez más, ¿no? Y puede ser removido por causa grave. Algo importante es que no puede tener otro empleo, no puede más que dedicarse a actividades de docencia o científicas o culturales que no sean remuneradas. Entonces, es una persona que va a estar dedicada única y exclusivamente al centro. Tiene que tener capacidad, tiene que tener experiencia en las materias de la competencia del centro. No va a poder ocupar un cargo político, ni va a poder ser candidato a ocupar un cargo público dentro de los 3 años anteriores. Tiene que ser una persona que goce de buena reputación, una persona que realmente valga la pena tenerlo ahí como titular del centro. A la par, tenemos una ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo que vimos anteriormente es lo que dice la Constitución, y lo que vamos a ver ahora es lo que dice la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Debe de tener plena autonomía operativa, en presupuesto, en decisión y en gestión. Inclusive, pues ya se otorgaron todos estos presupuestos. El Estado de México, quiero que sepan que es el Estado que va a la vanguardia en esta reforma que estamos platicando. ¿Qué es lo que tiene que hacer este centro? Pues primero que nada, agotar esta conciliación a la que le está apostando el Estado, agotar la conciliación entre trabajadores y patrones, e inclusive en asuntos colectivos de orden federal. Tenemos que hacer un paréntesis, y este paréntesis habla de lo que es la competencia. Hay un artículo, el 527 de la ley, que toma su fundamento del 123, fracción 31 de la Constitución,
¿Qué tal la de la competencia? Y te dice que la competencia puede ser local o federal. Las primeras fracciones te dice cuáles son federales. Y las federales, pues, son un titipuchal de fracciones, eh, entre las cuales se encuentra la industria textil, la industria azucarera, los alimentos, bueno, las aerolíneas, los bancos. Total, dice exactamente cuáles son las empresas de carácter federal. Y te dice también que todas las que no son de carácter federal, entonces son de carácter local. En caso del Estado de México, pues tendremos al Centro Federal con su oficina federal, con su centro federal, pero también tendremos un centro local. Y este centro estatal se va a encargar de todas las competencias, de todas las funciones que no sean federales. Es decir, que no tengan que ver con el 527 de la ley. Dicho esto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encarga de la función conciliatoria en el ámbito federal. Pero además, y esto es bien importante, porque es un organismo nuevo que no estábamos acostumbrados a tener, se va a encargar del registro de todos los contratos colectivos de trabajo, locales o federales, no importa si son locales o federales, de los contratos ley, de los reglamentos y de todos los procesos administrativos que estén relacionados con estos organismos sindicales. Y ya veremos más adelante cuáles son estos procesos. Además, estos centros pues tienen otras funciones, otras atribuciones, y estas atribuciones son pues, auxiliar a los sindicatos en estos procedimientos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, en la elección de sus directivas sindicales, en la verificación de los principios democráticos que se introducen en esta reforma de mayo de 2019 en la Ley Federal del Trabajo. Tiene la facultad también de convocar a los recuentos en las organizaciones, en las empresas, para saber si los trabajadores quieren ese sindicato, si quieren cambiar de sindicato, si quieren estallar una huelga, más bien celebrar un contrato colectivo de trabajo con un sindicato respectivo y, por lo tanto, obtener una constancia de representatividad. También expide en el aspecto individual estas constancias de no conciliación para que los trabajadores puedan presentar sus demandas en los tribunales competentes respectivos. Y verifica en este también paso de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, verifica también que los trabajadores estén de acuerdo con el contenido de los contratos, que conocen a su líder sindical y que están de acuerdo también con los convenios de la revisión, de lo que hablan los artículos 390 bis y ter. ¿Qué dice la Constitución? Y la Constitución del Estado de México. Porque estamos hablando de que estamos aterrizando esta parte de la que vimos de la Constitución al Estado de México. ¿Qué dice la Constitución? Pues la Constitución dice dos cosas importantes. Primero, que el gobernador, hay dos artículos, el artículo 77 y el artículo 88. El 77 dice que el gobernador es el que designa al titular del centro. Designa y quita, nombra y remueve al titular del Centro de Conciliación Laboral. Ya no estamos hablando del centro federal, estamos hablando del centro local. Y lo segundo, el artículo 88 te dice que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores deben de agotar la instancia conciliatoria en el Centro de Conciliación Laboral. Y te dice también que este centro va a tener las mismas facultades, o que bueno, no las mismas facultades, pero equiparándose en las esferas jurídicas, pues tendrá las mismas atribuciones que tiene el Centro Federal que vimos hace un ratito, los tendrá el Centro de Conciliación Laboral en su jurisdicción, en su competencia. Y, por lo tanto, pues tenemos que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios,
tiene autonomía plena, operativa y presupuestaria, y tiene facultad de decisión y de gestión. Tiene que basarse en los principios que son exactamente los mismos principios del otro centro: certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Y se crea una ley del centro. Esta ley del centro te dice lo siguiente: el Centro de Conciliación tiene por objeto ofrecer y prestar el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales. Es decir, se viene trasladando la parte constitucional a la parte de las entidades federativas, específicamente en este caso del Estado de México. Y ustedes van a decir, bueno, pues ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Qué relación tiene un centro con un tribunal si son dos entidades totalmente diferentes? ¿Cómo le van a hacer para mandar los asuntos? ¿Cómo le van a hacer para recibir los asuntos? ¿Qué puede pedirle el tribunal o los jueces? ¿Qué le pueden pedir al centro? ¿Qué pueden hacer los conciliadores del centro después en una instancia procesal? Y todo esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a lo que dice la Ley del Trabajo. Y la Ley del Trabajo fue reformada, obviamente, para darle cabida a esta reforma constitucional el 1 de mayo de 2019. Es una reforma de las más importantes que ha habido. Acuérdense que la ley del trabajo, pues, fue creada en 1970. Esta ley del 70 sustituye a la ley de 1931, que fue la primera ley del trabajo en México. Hubo unas reformas procesales en los años 80 y después de los años 80 casi no hubo reformas a la ley del trabajo. Cuando se trataba de reformar la ley, necesariamente había un complot político para no reformarla. Hubo por ahí un intento de reforma para crear juzgados laborales en el año del 92, en donde el doctor Néstor de Buen pues presentó su iniciativa a través del Partido Acción Nacional y no tuvo acogida. En aquel entonces hablaba de los juzgados de lo social. Tuvieron que pasar muchísimos años, para que esta reforma, hablando de la del 12, tuviera efectos, una reforma de 2012, y que no fue suficiente, y que entonces en el año 2019 se cambia totalmente esta parte que no la habíamos entrado, esta parte de carácter sindical, para poder poner en orden todo este aspecto sindical del que estábamos platicando. No poner en orden a los sindicatos, poner en orden el aspecto sindical. Es decir, tener un organismo que se encargue única y exclusivamente de estas instituciones, asociaciones, agrupaciones de carácter sindical. Que se velen los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales de asociación y de huelga. Que se equilibre este derecho de huelga y de asociación con el derecho que tiene el empresario a la propiedad. Que se cuide que realmente los sindicatos realicen su función de manera democrática. Que no sean sindicatos de protección, que no sean sindicatos que creen los propios patrones para protegerse. Y esto es algo muy importante. Fíjense que existía, o existe todavía, porque no podemos hablar que ya entró en vigor la ley, existía una fracción en el artículo 450, que es el objeto de la huelga, en donde permitía que cualquier sindicato te pudiera emplazar a huelga por firma de contrato. Y si el patrón no quería firmar con el sindicato, entonces el sindicato le podía estallar una huelga. Y era, de verdad, un ambiente de extorsión, un ambiente en donde el patrón se veía obligado de contratar los servicios de un sindicato diferente para que no pudiera venir un sindicato y emplazarte a huelga. Porque mientras no tuvieras sindicato te podían emplazar a huelga, pero si tenías un sindicato, entonces ya nadie te podía emplazar a huelga por firma de contrato. Y esto era muy delicado.
Y por eso empezaron a pulular y empezaron a extenderse y empezaron a crecer y a hacerse los sindicatos de protección, los contratos colectivos de protección. A tal grado que el trabajador ni siquiera sabía que tenía un sindicato, que ese contrato colectivo de trabajo que según esto regía las relaciones colectivas en la fuente de trabajo no eran ni siquiera conocidas por los trabajadores. No había extorsión, pero tampoco había vida sindical. Y para esto, pues esta reforma de la ley del trabajo hace el cambio para que ningún sindicato te pueda emplazar a huelga por firma de contrato si no se sigue con un proceso determinado que te dicen la propia ley. ¿Y qué te dice? Que para poder presentar un emplazamiento a huelga por firma de contrato, pues debe de acudir primero al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y después de un procedimiento que hace el propio centro, y que no vamos a ver en esta clase, pues se le pide la opinión a los trabajadores, y si los trabajadores, por lo menos el 30% de los trabajadores está de acuerdo en ese emplazamiento a huelga, pues le entregan una constancia de representatividad. Y con su constancia de representatividad, el sindicato puede acudir al tribunal y emplazar a huelga. Cosa que era antes no visto, antes no importaba. Primero te estallaban tu huelga y luego averiguaban si los trabajadores querían estar o no estar con ese sindicato. Y eso era desastroso. Porque había extorsión, o tenías que firmar, o había corrupción y tenías que quitarte de encima un sindicato que no querías, ¿no? Y era totalmente desastroso. Lo mismo que vimos en la parte constitucional, lo plasmamos en la ley del trabajo. Es decir, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a tener las siguientes funciones, y estas son las que están viendo en pantalla, ¿no? La función conciliatoria en nivel federal, ya vimos la diferencia entre local y federal, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de las organizaciones sindicales, establece también el servicio profesional de carrera, establece los planes de capacitación y adiestramiento y desarrollo profesional. Y esto es bien importante porque es algo nuevo que estamos viviendo en los últimos 10 años y que ya está llegando a la parte laboral, la perspectiva de género y la protección a los derechos fundamentales y a los derechos humanos de las personas. Cosa que no estaba, ni del 12 para acá estaba. También habla la ley del trabajo de los centros locales. Y los centros locales, pues ¿cuál es el objeto de los centros locales? Pues única y exclusivamente ofrecer la función conciliatoria en el ámbito local. Algo muy importante, los centros locales no intervienen en la parte de los registros de los sindicatos, ni la parte del proceso en donde obtienen su constancia de representatividad. Esta es la estructura orgánica del centro. Tiene una junta de gobierno, algunos le llaman junta de gobierno, algunos le llaman asamblea, depende de la entidad federativa y depende de cómo lo hayan adecuado, pero hay una junta de gobierno, hay un director, o hay un encargado, o hay un presidente del centro. En algunos estados hay uno que se llama jefe conciliador. Tiene su asistente, o depende del presupuesto que le dé cada ley orgánica. Tiene un subdirector de administración, tiene un conciliador, tiene un subdirector de orientación y asuntos jurídicos, y hay un comisario. Obviamente el personal operativo. En realidad van a ser centros muy pequeños, pero que van a tener un gran trabajo, van a tener de verdad muchísimo trabajo. Estamos hablando de 8 personas en una entidad federativa que se van a encargar de quitar, depurar todos los juicios antes de que lleguen, antes siquiera de que lleguen. Y este es el procedimiento. Del lado izquierdo tenemos el mismo proceso que tenemos del lado derecho, nada más que del lado izquierdo lo hizo un abogado patronal y del lado izquierdo lo hizo una persona del gobierno.
Entonces ya se imaginarán cómo el abogado patronal pues piensa que su asunto va a acabar rapidísimo, porque para ellos debe de acabar muy rápido y irse a su juicio. Y en el otro lado, pues tenemos el procedimiento de conciliación prejudicial que hace el propio gobierno y que, como ustedes verán, pues nos lleva a muchos lugares diferentes, ¿no? Nos dice, si te vas para acá, pasa esto, si te vas para acá, pasa esto. El abogado patronal no, el abogado patronal quiere que acabe todo esto antes de 45 días y que tenga su constancia de no conciliación y que se pueda ir al tribunal para poder llevar a cabo su proceso. En términos generales, este proceso prejudicial dura 45 días, cuando mucho. ¿Cómo inicia? Pues es un proceso que inicia con una solicitud del trabajador o de los trabajadores. Es una instancia previa a la parte judicial. Lo que actúes en este proceso prejudicial no va a afectar en la etapa de un juicio. Hay casos de excepción que vamos a ver más adelante, hay casos de excepción en donde el trabajador no tiene ni siquiera que acudir a este proceso prejudicial, sino directamente se puede ir al tribunal, que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué hace un trabajador? Corrieron de su empleo un trabajador. ¿A qué tiene derecho un trabajador despedido? Pues tiene derecho a que lo indemnicen o que lo reinstalen. Y además de que lo indemnicen o lo reinstalen, tiene derecho a que le paguen los salarios vencidos hasta por un año. Y si el patrón no cumplió con el laudo o ya pasó más de un año, entonces tiene derecho a que le paguen el 2% mensual calculado sobre 15 meses. Ya lo corrieron a Juan. Y Juan, pues dice, pues yo me voy a ir a la Junta de Conciliación. ¿Qué crees, Juan? Pues ya no existen las juntas de conciliación. Ya se acabó conciliación y arbitraje. Ahora te tienes que ir al tribunal. Y Juan va al tribunal y presenta su demanda en el tribunal. ¿Y qué creen que le dicen a Juan? Pues, ¿qué pasó, Juan? ¿Dónde está tu constancia de no conciliación? ¿Cuál constancia? Sí, tienes que acudir primeramente al centro de conciliación. Local o federal, pues ¿a qué se dedica tu empresa? No, pues mi empresa se dedica a hacer ropa, o la empresa se dedicaba a hacer ropa. No, pues hacer ropa es local. Textil es federal, pero hacer ropa es local. Vete, por favor, al centro local. Y acude al centro estatal. Y en el centro, pues llega, se presenta, lo atienden debidamente como atienden todos los funcionarios del Estado de México, le dan una sillita, le dan su tapabocas, porque ahora con la nueva normalidad, pues también van a estar con tapabocas, todos los que tenemos que estar con tapabocas. Va a ser por cita, desde luego, y va a llenar en ese momento una solicitud. La puede presentar por correo electrónico, la puede presentar personalmente, pero tiene que indicar su nombre, su CURP, su identificación y el domicilio que va a señalar para que notifiquen a la parte demandada. El centro le va a otorgar un buzón electrónico. Ese buzón electrónico es importante porque lo puede utilizar después para que le manden las notificaciones. Después me refiero, después de que acabe la instancia prejudicial. Si no tiene el CURP o no tiene su identificación, lo pueden identificar otras personas. Tiene que decir por qué está yendo ahí. Oigan, pues es que me corrieron. Bueno, perfecto. Entonces sí, pásale. No, es que mi esposa me dijo, no, pues aquí no es, ¿no? Aquí no es para las esposas. Aquí es exclusivamente para despidos injustificados, para cuestiones obrero-patronales. Y se presenta. Si no sabe el nombre del patrón, y esto es importante, porque el trabajador no tiene la obligación de saber el nombre de su patrón. Y eso lo dice la ley. Simplemente tiene que saber el domicilio. Entonces, si ignora el nombre del patrón, va a decir el domicilio en donde lo pueden ubicar. Y con la tecnología que hoy tenemos, se geolocaliza a la empresa por medio de cualquier programa, que ya hay muchos, el Google Maps, se localiza el patrón y esa información se va a utilizar para poderlo notificar. Otra cosa muy importante. Todo lo que se actúa
en los centros de conciliación, local o federal, no puede ser utilizado como prueba en el proceso. Todo lo que digas en la conciliación, inclusive admitir, sí lo corrí, sí lo despedí porque Juan era bien flojo, sí lo despedí porque Juan se robaba la mercancía poco a poquito, no se puede utilizar después. Este procedimiento de conciliación no puede exceder de 45 días. Y ustedes van a preguntarse, bueno, pues laboralmente el trabajador tiene prescripciones, tiene 4 prescripciones en materia laboral. ¿Qué pasa con mi prescripción? Si para presentar una demanda tengo determinado tiempo, ¿qué pasa si me voy a tardar 45 días aquí? Tengo 60 días para presentar una demanda por despido injustificado. Tengo 30 días para rescindir mi contrato por causas imputables al patrón. ¿Qué pasa con los 45 días? Y hay una regla, la regla 1122. Esta regla 1122, si la quieren escribir, habla de las prescripciones en materia laboral. El primero uno es de 1 año, el segundo es de 1 mes, el tercero es de 2 meses y el cuarto es de 2 años. 11, 22, 1, 1, 2, 2. 1 año para las acciones generales del trabajo. Es decir, todas las demás prescripciones que no están enumeradas, o sea, es de 1 año. 1 mes para la rescisión del contrato. El trabajador y el patrón tienen 1 mes para rescindir el contrato por causas imputables al otro. Un trabajador puede rescindir su contrato porque le bajen el sueldo y para eso tiene 30 días. Un trabajador puede rescindir su contrato porque lo cambien de lugar de trabajo y para eso tiene 30 días. Y el patrón también tiene esa acción. El patrón también puede entregar un aviso dentro de los 30 días siguientes en que opere la causa de la rescisión del contrato porque el trabajador incurra en cualquier causal que marque el artículo 47 de la ley. Y que son muchas, ¿no? Son desde injurias, falta de probidad y honradez, engaños, faltas, que no vale la pena ni siquiera decirlas en este curso. Tiene 2 meses el trabajador para demandar por despido injustificado. Y ya vimos qué acciones tiene. Tiene la acción reinstalatoria y tiene la acción indemnizatoria. Y además tiene 2 años en caso de riesgos de trabajo o para pedir la ejecución de los laudos o sentencias, ahora sentencias, o el cumplimiento de los convenios que se celebren ante los centros, los tribunales o las juntas de conciliación y arbitraje. Son 2 años. ¿Y qué pasa con mi prescripción? Tengo 30 días para rescindir y no puedo rescindir porque tengo que acudir primero al proceso conciliatorio. Pues estos 45 días, o esta solicitud que se presenta, suspende la prescripción. Y se reanuda la prescripción cuando le entregan su constancia de no conciliación. Esto significa que el tiempo que el trabajador estuvo presente en el centro de conciliación se le va a descontar a la prescripción o se le va a sumar a la prescripción. De tal manera que si tengo 60 días para demandar por un despido justificado y estuve 45 días en el centro, pues ya son 60 más 45, ¿no? Estamos hablando de 105 días. ¿Cuáles son las reglas? Pues inicia con la solicitud al centro competente. ¿Cuál es el centro competente? El local o el federal, dependiendo de lo que establezca el objeto social de la demandada, de acuerdo al 527 de la ley. Esta solicitud tiene que estar firmada y con copia de la identificación. Puede hacerlo mediante comparecencia, puede hacerlo mediante correo electrónico. Las empresas van a acudir a este centro cuando se les sean llamadas por conducto de su representante. Y lo que ya vimos, ¿no? Se presenta por comparecencia, por escrito o por correo electrónico.
Deben, los funcionarios del centro deben asesorar a los interesados en cuanto a la redacción de la solicitud, los derechos que tienen, los términos de la prescripción que ya platicamos hace ratito, y los procesos conciliatorios y jurisdiccionales. No son sus abogados. Y es algo bien importante de dejar claro. Los funcionarios de los centros deben de ser imparciales, pero sí deben de asesorar en materia de cómo redactar su solicitud y los derechos que tienen. Y también se pueden auxiliar de los procuradores de la defensa del trabajo, que seguramente van a estar muy cerca de estos centros. Van a citar después de que llegue el trabajador, entregue su solicitud, van a citar una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación va a ser entre los 15 días siguientes, cuando mucho. Porque hay casos en donde van a concurrir las partes conjuntamente y la audiencia se puede celebrar mucho antes. Va a haber casos urgentes en donde se requiera que esto se haga mucho más rápido y deben de estar citados cuando menos 5 días antes. Los van a multar a los patrones si no van. A ambos, tanto al trabajador como al patrón, les van a asignar un buzón electrónico y una identificación electrónica para que cualquier notificación posterior se les haga mucho más rápida. Cuando estén en la sala esta, salvo que cambie por la contingencia y por la pandemia, pase por turno, de tal manera que no siempre te va a tocar con el mismo conciliador. Y eso va a evitar cotos de poder, es decir, como vaya llegando, le va a tocar el conciliador que le corresponda. Si el centro es incompetente, si el centro es local y están en el federal o viceversa, pues se tiene que declarar incompetente y mandar la solicitud al centro competente. En caso de personas morales, pues tendrán que acreditar su personalidad de acuerdo a su instrumento notarial, de acuerdo a las reglas, instrumento notarial y carta poder. Si se trata de apoderado, si se trata de representante, el instrumento notarial. Si ambas partes acuden al centro, lo que platicamos, la audiencia se va a celebrar ese mismo día. ¿Qué pasa en esta audiencia de conciliación? El trabajador debe acudir de manera personal. Puede acudir con una persona de su confianza, un abogado o un procurador. Pero, y esto es a lo que nos referíamos, no se le puede reconocer como apoderado. Se puede acompañar, pero no va a ser su apoderado. El patrón va a acudir también personalmente o con su representante, con facultades. Los procesos conciliatorios han hecho mucho más eficaz una conciliación cuando acuden los abogados y no acuden las partes de manera personal. La ley del 70 imponía la obligación a que acudieran las partes de manera personal en la etapa conciliatoria. Esta etapa conciliatoria de la audiencia que se llamaba de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento de emisión de pruebas. Y si no acudían a esta audiencia conciliatoria de manera personal, entonces se pasaban los autos a la siguiente etapa y se les tenía por contestar la demanda en sentido afirmativo. Primero, era muy difícil que el patrón se la pasara en conciliación y arbitraje atendiendo las demandas de todos sus trabajadores. Segundo, el patrón y el trabajador llegaban pues con los ánimos en vivo, con la sangre hirviendo, con el estómago caliente, y no conciliaban. La práctica hizo que los abogados fueran y conciliaran, y en los años 90 se formula, se crea una jurisprudencia en donde permite que los apoderados acudan a esta parte de la conciliación y evitar muchos más juicios de los que ya había. Se le otorga al demandado su buzón electrónico. Las partes acreditan su personalidad, obviamente el actor o el trabajador va a presentar su identificación y no hace falta más que eso,
Pero el demandado sí tiene reglas para acreditar personalidad. Se va a leer la propuesta y el contenido y los alcances de la propuesta, es decir, me despidieron y quiero que me paguen 3 meses, 12 días y mis salarios vencidos. O alguna solución que proponga el mismo conciliador. En la práctica en el Estado de México, y me refiero al caso específico del Estado de México, eh, ha sido algo que en el país no ha habido otro igual. Es decir, el Estado de México siempre ha ido a la vanguardia de la justicia laboral, hablando de juntas de conciliación y arbitraje, y ahora no va a ser la excepción. ¿Qué hacían los conciliadores? Pues arreglaban los juicios y proponían partir diferencias de los 3 meses a que tiene derecho un trabajador por despido injustificado a la mitad, que era 45 días. Son 45 días. Y eso ha arreglado muchos juicios, es decir, las prestaciones del trabajador no están sujetas a negociación porque son del trabajador y porque ya las devengó. Pero los 3 meses que están sujetos a una indemnización, esas sí pueden, están sujetos a una negociación, están sujetos a un juicio, sí se pueden partir. Sí se les puede pagar una parte de 45 días y no los 3 meses. Y así se evita una condena. Entonces, lo más seguro es que los funcionarios conciliadores vayan a proponer este tipo de cosas. Van a proponer soluciones justas y equitativas, es lo que dice, van a celebrar un convenio y ese convenio se va a elevar a la categoría de sentencia debidamente ejecutoriada. Y, obviamente, a cosa juzgada. Si no se negocia, si no se llega a un convenio, entonces se le entrega al trabajador su constancia de haber agotado la conciliación. Y con esa constancia puede acudir al tribunal y presentar su demanda. La primera audiencia es obligatoria. Las siguientes audiencias no son obligatorias, el trabajador puede diferir y puede inclusive pedir dentro de este periodo de 45 días, puede pedir varias fechas y llegar a un arreglo conciliatorio. ¿Qué pasa si no acude el trabajador? Pues se archiva. Pero se le dejan a salvo sus derechos para que pueda presentar su solicitud nuevamente. Si no va el trabajador y se le archiva, pues se reanudan otra vez los términos prescriptivos. Si regresa, aplica la misma regla. Le van a descontar del término prescriptivo, le van a aumentar al término prescriptivo la parte que esté en el centro de conciliación. Si no se logra notificar al patrón porque no encuentran al patrón, porque la información fue diferente, entonces de todas maneras se le va a emitir su constancia al trabajador de haber agotado la conciliación. ¿Okay? ¿Qué pasa con las personas que son acosadas sexualmente? Imagínense qué grave sería pues, que un acosado tuviera que ver a su acosador, que una mujer o un hombre fueran despedidos y además acosados, tuvieran que acudir al centro de conciliación y en el centro de conciliación pues llegar el patrón nuevamente. Eso se llama revictimización. Es decir, la víctima va a tener que volver a pasar otra vez psicológicamente por este mismo proceso del que está viviendo y del que está huyendo. Y entonces se toman medidas para que, si ese es el caso, la víctima no tenga que verse con el patrón nuevamente. Y esas medidas impiden que esta negociación se haga cara a cara, sino se hace a través de los apoderados, o sea, con medidas diferentes. No se pueden reunir en un mismo espacio, pero sí los pueden poner en un cuarto a uno y en un cuarto a otro y seguir las mismas reglas de la negociación, ¿no? Y de la conciliación. ¿Qué pasa con el convenio? Y esto es importante. Un convenio es un acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón, y en este caso, para dar por terminada una relación laboral. Si se da por terminada y se pacta una cantidad
que se le pague al trabajador por su retiro o por no demandar, este convenio tiene la validez de cosa juzgada. Y fíjense bien, tiene validez de cosa juzgada, pero no es un juez el que conoce del convenio. Es un funcionario conciliador que pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al tribunal. No solamente tiene validez de cosa juzgada, también tiene la característica de un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir que sea título ejecutivo? Que lo puede cobrar en caso de que el patrón no lo cumpla. Y para cobrarlo, debe acudir al tribunal y el tribunal se va a encargar de ir a embargar al patrón el monto del convenio, más la pena convencional que se pactó. El centro obviamente le va a entregar una copia certificada para que pueda acudir al tribunal y el tribunal se va a encargar de hacer ejecutable este convenio. Vamos a la siguiente lámina. Y tiene que ver con lo que platicamos hace ratito. La audiencia se solicita 5 días antes de que se lleve a cabo. ¿Quién la solicita? Pues el solicitante puede notificar también, inclusive. Va y notifica y va y le dice, en casos de urgencia, por favor, dame a mí la cita, y él va y le entrega la cita al propio patrón para que pueda notificarle. Y se ayuda, obviamente, de esta herramienta de Google Maps y también, si no se cita al asociado, obviamente, se puede asociar del trabajador para que lo acompañe el propio actuario, y el convenio que se dicte pues no debe contener renuncia de derechos. ¿Quiénes son los conciliadores? Pues imagínense que son unos cuates que tienen que ser preferentemente licenciados en Derecho, pero no necesariamente licenciados en Derecho, sino pueden ser antropólogos, psicólogos, conciliadores, administradores de empresas, en factor humano, deben tener 3 años de experiencia en Derecho del Trabajo, deben preferentemente estar certificados en conciliación, en mediación o en cualquier mecanismo de solución de conflictos, deben tener conocimiento en derechos humanos, deben de aprobar este procedimiento de selección y no estar inhabilitados. ¿Quiénes no tienen que estar que no tienen que agotar este proceso de conciliación prejudicial? Cualquier tipo de discriminación. Hablemos de mujeres embarazadas, hablemos de discriminación por sexo, hablemos de discriminación por acoso, hablemos de discriminación por hostigamiento sexual, de color de la piel, de religión, de condición social, de edad inclusive. Los beneficiados por muerte tampoco tienen que acudir a esta etapa conciliatoria, acuden directamente ante el tribunal. Cuando reclames prestaciones de seguridad social, eh, tampoco tienes que agotar este procedimiento. Cuando hables de derechos fundamentales colectivos, como la libertad de asociación, la negociación colectiva, tampoco tienes que agotar este procedimiento. Cuando hables de este procedimiento nuevo, especial, colectivo, que habla de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, tampoco se agota el procedimiento. Y, por último, cuando se trata de impugnar los estatutos de los sindicatos, tampoco se agota el procedimiento prejudicial. ¿Cuál es la relación? Y esto es lo que nos trae, ¿no? Lo que nos trae esta plática de la que estamos interviniendo. ¿Cuál es la relación entre los centros o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y así como el Centro Estatal de Conciliación del Estado de México, con los tribunales? Primero, no puede existir una demanda ante un tribunal si no se agota primeramente el procedimiento conciliatorio. Y esto es salvo que, lo que vimos hace ratito, los casos de excepción.
Un trabajador no puede acudir al tribunal si no agota primeramente su instancia prejudicial. Los centros se crean, obviamente, para disminuir la carga de los juicios en los tribunales. Se apuesta a que el 80% de los juicios se van a terminar antes de que empiecen. Los conflictos colectivos, los conflictos individuales de trabajo, se van a terminar en los centros. El buzón electrónico sirve para ambas autoridades, para los centros y para los tribunales. El centro va a expedir esta constancia de no conciliación. Requisito sine qua non para poder presentar una demanda. La prescripción suspende durante el tiempo que dure el procedimiento de conciliación. Se le suma al término prescriptivo, como ya lo platicamos hace ratito. El tribunal puede pedir información al centro. ¿Qué información puede pedir? Pues en caso de una huelga, en caso de un conflicto de emplazamiento a huelga por firma de contrato, cuando se exige la celebración de un contrato colectivo de trabajo, pues pide la constancia de representatividad. Cuando se trata de la legitimación de los contratos, pide una constancia de mayoría. Cuando se trata de conflictos de huelga que no tengan que ver con la celebración del contrato, pues pide el registro del sindicato o de la asociación sindical. El centro remite toda la información respecto a los convenios celebrados ante los tribunales. Y sobre todo la información de los convenios celebrados para que puedan ser ejecutados en caso de que el patrón incumpla. Ojo, la información que se da a los centros de conciliación no puede ser utilizado en un proceso como prueba. Otra relación que existe es que, por ejemplo, los tribunales y los centros, sus diligencias deben de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. ¿Cuáles son las horas hábiles? Pues la ley del trabajo lo dice, ¿no? Dice exactamente de las 8 a las 20 horas. En caso de conflictos colectivos, todas las horas son hábiles. Hay casos de excepción en donde los tribunales y los centros pueden habilitar las horas. Por ejemplo, cuando se trabaja en un centro nocturno y tienen que ir a notificar, pues entonces habilitan al actuario o al notificador para que vaya a las 10 de la noche, por ejemplo. En materia de ejecución de sentencias, se aplican los mismos procedimientos para ambos. Y esto lo pueden encontrar en el artículo 239. En el procedimiento de huelga, cuando estás en la etapa de prehuelga, se le va a pedir a un conciliador que intervenga, un conciliador del centro para que intervenga. El tribunal se lo va a pedir. Cuando este procedimiento de huelga se inicia ante el tribunal y se tiene que hacer un emplazamiento por escrito, se tiene que hacer un pliego petitorio. En ese pliego petitorio se va a indicar qué es lo que se le va a pedir al patrón en caso de revisión o de violaciones al contrato colectivo de trabajo, y se le va a notificar al patrón para que conteste dentro de las 72 horas siguientes, y se va a asignar una fecha de conciliación. En esa fecha de conciliación va a acudir el conciliador del centro para venir a las partes. El conciliador del centro competente. Y en conclusión, podemos decir lo siguiente. Los centros y los tribunales van de la mano. No puede existir un tribunal
si no existe un centro. No tiene razón de ser que exista un centro sin que exista un tribunal. Los transitorios de la reforma de 2019, los transitorios de la ley del trabajo, en esta reforma de la que estamos platicando, establecen que tanto los centros como los tribunales van a empezar a existir el mismo día. Y las juntas de conciliación y arbitraje van a permanecer para terminar los asuntos que ya tienen. Y en cuanto exista el centro y existe el tribunal, las demandas se van a presentar en ese lugar. Va a haber, yo como se los dejo como de tarea, va a haber un problema. Va a haber un proceso, que es el proceso anterior a la reforma del 2019, ante las juntas de conciliación y arbitraje, y va a haber un proceso nuevo que va a ser el proceso ante los tribunales. Puede llegar el caso en que un trabajador se le niegue el despido y se le ofrezca el trabajo y se reinstale. Y se diga nuevamente despedido o se le despida nuevamente y su nueva demanda la va a tener que presentar ante un tribunal. Cuando esto sucedía en las juntas de conciliación y arbitraje, se pedía la acumulación de los expedientes. Y entonces se evitaba que se dictaran resoluciones contradictorias. Por la propia ley, por mandato legal, está prohibido que se acumulen procesos de la Junta de Conciliación con los de los tribunales. Vas a tener un proceso en donde sea aceptable y viable el ofrecimiento de trabajo y que revierta la carga probatoria, si es que se hace de buena fe, y vas a tener un procedimiento nuevo en donde, ante un tribunal, ni siquiera va a revertir la carga probatoria el ofrecimiento de trabajo. Y esto va a ocasionar un sinfín de problemas jurídicos que seguramente la jurisprudencia va a resolver con posterioridad. Entonces, para los tribunales, los centros les van a ayudar a que su trabajo sea menor. Van a quitarle los problemas a los tribunales antes de que empiece. Pero ustedes, como juzgadores, deben de tomar en cuenta algo muy importante: la buena fe. La buena fe en sus resoluciones y en sus actuaciones. Los juzgadores cometen el error de dedicarse a lo que dice el expediente. Es muy triste que en materia laboral, que es una materia de verdad sabida y buena fe guardada, pues nos aboquemos solamente al estudio de lo que dice el expediente, y lo que no ven en el expediente es como si no existiera. Yo creo que los juzgadores debemos de ver más allá de lo que dice el expediente. Y eso nos va a llevar a arreglar los conflictos mucho más rápido y de una manera mucho más justa. Muchas gracias.